Ya, ahorita se está grabando, ¿sí? Entonces, como les comenté, hoy día ya empezamos formalmente con las clases. Hoy día vamos a ver la clasificación de la materia. Entonces, ustedes ya debieron haber cumplido con el diagnóstico. Vi que todavía faltaban 5 personas, ¿ya? Entonces, me supongo que son personas que tal vez no ingresaron a la reunión ayer, y también había un estudiante que recién ayer me notificaron que pertenece a este grupo, ¿sí? Entonces, tal vez esas son las personas que faltan llenar la evaluación de diagnóstico. Ya en general vi que tienen un conocimiento más o menos, sí, está más o menos, entonces me da una idea de cómo llevar la clase hoy día. Ya, entonces en el aula virtual ustedes tienen todo el material. Yo hoy día voy a usar ese material para que vayamos leyendo juntos y vamos poniendo ejemplos y vamos analizando más ejemplos. Hoy en la mañana les subí un archivo nuevo que decía ejercicios para la clase. Si no le revisaron, no importa, ya no importa porque le subí hoy día. Entonces lo único que quería era que esté a su disposición ese material. Ese vamos a usar hoy día en la clase, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Ya voy a empezar compartiéndoles este archivo del libro, ¿sí? Vamos a ir leyendo y vamos a ir poniendo algunos ejemplos, ¿ya? Y de hecho vamos a ir corrigiendo también algunas de las preguntas de diagnóstico, ¿sí? Porque toda esa información, si les fue mal en la prueba de diagnóstico, toda la información para que tengan la retroalimentación de por qué les fue mal, va a estar aquí, ¿sí? En la clase de hoy día, ¿ya? Entonces, voy a poner por acá los participantes porque quiero ver si puedo ver cuando levantan la mano, porque estaba hace un ratito en el Teams de la web y en ese no se puede ver. Entonces ahorita estoy en el Teams de escritorio y me parece que acá sí puedo ver. ¿Ya? Entonces esperemos que sí, porque si no, cuando yo ya empiezo a compartir el archivo, no puedo ver quién levanta la mano. Entonces espero, esta vez sí se puede, esperemos. Ya, entonces voy a compartir el archivo, ¿ya? Ya, entonces ustedes deben estar viendo mi pantalla, ¿ya? Ya, entonces tenemos acá el documento de qué es la química, ¿sí? Entonces yo le voy a poner así para poder ir viendo quién va participando, ¿sí? Entonces aquí me va a salir, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces ahí voy a poder ir viendo quiénes son los que participan, o sea, los que levantan la mano para preguntar, ¿ya? Porque si no, cuando estoy por el team de la web, no puedo ver, ¿ya? Entonces lo bueno es que ahorita estoy usando el de escritorio. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de qué es la química, ¿ya? Les recuerdo que la química es una ciencia natural, ¿ya? Entonces, había una pregunta en la prueba de diagnóstico que decía, ¿qué tipo de ciencia es la química? ¿Sí? Entonces, la química es una ciencia natural. Es la primera ciencia con la que entramos en contacto, ¿sí? Desde el momento en el que nacemos, ya entramos en contacto con esta ciencia. Entonces, por eso también es que quería hacerles una prueba de diagnóstico, porque la química es una ciencia que nosotros podemos aprender desde el conocimiento empírico, ¿sí? O sea, no necesitamos formalmente tener educación en una escuela para poder entender qué es la química, ¿sí? O poder entender las ciencias naturales. No, realmente nosotros experimentamos a diario con esta ciencia, ¿ya? De hecho, desde el momento en el que nacemos, respiramos y esa ya es una reacción de combustión, eso ya es un proceso químico, ¿sí? Me dan un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, es una ciencia con la que vamos a estar en contacto siempre, ¿ya? Hasta el momento en el que nos morimos, ¿sí? Hasta ahí vamos a estar en contacto con la química, ¿ya? Entonces, es una ciencia que nosotros necesitamos estudiar, definitivamente, ¿ya? Entonces, esta es una ciencia natural. Otra de las ciencias naturales, por si acaso, como dato extra, es la física, ¿sí? La física también es parte de las ciencias naturales, ¿ya? Y esta es una ciencia que se encarga del estudio de la estructura, la composición y las propiedades y las transformaciones. Y cuando hablamos de transformaciones también hablamos de la energía que está ligada a esas transformaciones, ¿sí? Entonces acuérdense que la química
estudia 5 cosas, ya son 5 cosas: la estructura, la composición, las propiedades y las transformaciones. Pero con las transformaciones obviamente siempre van a estar ligadas las energías, ¿sí?, de esas transformaciones, ¿ya? Entonces, yo sé que de aquí ya no sé, en unos 6 meses, que se acabe el semestre nomás, les vuelven a preguntar cuál es la definición de química y ya no se acuerdan, ¿sí? Entonces, para evitarnos eso, les he hecho acá un gráfico, ¿sí?, para que más bien ustedes se acuerden de este fenómeno que ustedes han experimentado y a partir de ese fenómeno vayan describiendo y diciendo: la química se encarga de esto, ¿sí? Entonces, en lugar de aprendernos de memoria, vamos a crear este concepto a partir de un ejemplo que todos hemos vivido, ¿ya? Entonces, ¿quién me dice por ahí cuál es nuestro primer laboratorio de química? ¿La cocina? Ya, gracias, exacto, la cocina, ¿sí? Entonces, como esta es una materia que se llama Fundamentos de Química, todos nuestros ejemplos van a salir de la cocina, ¿sí? Entonces ustedes dirán: no, pero es que debe ser de un laboratorio. No, es que la cocina es nuestro primer laboratorio. Nosotros transformamos la materia en la cocina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de este proceso que es la congelación del agua. Todos hemos visto cómo se congela el agua, ¿no? O sea, todos hemos experimentado esto, ¿ya? Podemos tener un vaso de agua y le metemos en el congelador y después de un ratito ya sale hecho hielo. Ya obviamente saldría con la misma forma del vaso, pero para que sea más evidente la imagen, que sea más explícita, le hemos puesto en forma de un hielo, ¿ya? Químicamente ustedes pueden ver que sigue siendo agua, sigue siendo H2O. La única diferencia es que en el primer estado está en estado líquido y en el segundo está en estado sólido, pero sigue siendo H2O. ¿Hemos transformado la materia? Sí, porque le hemos cambiado de estado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Les voy a dar una visión general de todo lo que ustedes van a aprender a hacer en este curso, ¿ya? Entonces, la química, para empezar, se encarga del estudio de la estructura. Vamos a aprender a hacer modelos atómicos, a ver cómo se comparten los electrones de los átomos, cómo se forman los enlaces, qué tipo de enlaces hay, qué fuerzas hay, ¿sí?, para formar justamente esta molécula de agua. También la química se encarga de estudiar la composición. Entonces, en este curso también vamos a aprender a determinar la fórmula del agua, ¿sí?, mediante fórmulas empíricas y moleculares, ¿ya? Entonces, vamos también a poder determinar la cantidad de cada elemento que existe dentro de esta molécula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que cuando se habla del agua tenemos 11.11% de hidrógeno y 89.99% de oxígeno. ¿Ya? Entonces eso vamos a aprender a hacer. No la clase de hoy día, la siguiente semana ya vamos a topar este tema, ¿ya? Esta es una visión general de todo lo que vamos a hacer en química, ¿ya? La química también es una ciencia que se encarga del estudio de las propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el agua. Ahorita estamos hablando del agua, ¿no es cierto? Entonces, las propiedades del agua, ¿cuáles son? Dos ejemplos simples: la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, ¿ya? La temperatura de ebullición del agua, todos conocemos que bulle a 100 grados centígrados, pero esto en la costa, ¿sí? En la costa, porque ya están a una atmósfera de presión. Acá en Quito tenemos una presión menor, ¿sí? Porque estamos a una altura mayor, entonces la columna de aire que está por sobre nosotros es una columna más pequeñita en comparación a la columna de aire que tendríamos si estaríamos en la costa, que está a nivel del mar, ¿ya? Entonces, obviamente eso afecta en la temperatura de ebullición del agua. Y aquí el agua hierve a 91 grados centígrados. Nunca va a hervir a 100, nunca, ¿ya? O sea, bajo las mismas condiciones, ¿no? Si quisiéramos que hierva a 100, nos tocaría usar una olla de presión, ¿sí? Pero estamos hablando de la cocina normal, ¿sí? Entonces el agua no va a hervir a 100 grados centígrados. Esas son propiedades que estudia la química, ¿ya? También, por ejemplo, la temperatura de fusión, que todos conocemos que el agua funde o pasa al estado sólido a 0 grados centígrados, ¿ya? La química también estudia la transformación. Aquí vemos que el agua se está transformando, pasa de estado líquido a estado sólido. Eso es una transformación. Y para que se haya transformado, definitivamente hay una energía que cambió, ¿sí? Es una energía asociada a esa transformación. Yo les pregunto a ustedes, cuando yo le meto al vasito de agua al congelador, ya cuando yo le meto a este vaso, ¿el agua estaría disipando energía o absorbiendo energía?
Absorbiendo. Absorbiendo energía. Ya, entonces yo digo si es que le meto al vasito de agua en el refrigerador y absorbe energía, más bien saldría caliente, Ay, ¿no es cierto? Saldría caliente. Entonces, ¿qué le está pasando a este vasito de agua? Este está perdiendo energía y por eso es que se solidifica, ¿ya? Y ahora vamos vamos en sentido contrario para que vean que es verdad. Si yo tengo un cubo de hielo, ¿ya? Tengo un cubo de hielo y yo quiero pasarle al estado de vapor, tengo que entregarle energía, ¿sí? Tengo que entregarle energía, ¿ya? Entonces, ¿Qué sería? primero le caliento, ¿sí? Tengo que llevarle a la cocina y que pase el estado líquido y después tengo que evaporarle, ¿sí? Entonces, o vaporizarle. Entonces, necesita energía. Entonces, en este caso, el vasito de agua estaría disipando energía, ¿ya? Listo. Entonces, esa energía que disipa se puede medir, ¿ya? Entonces, para el caso del agua, esa energía es equivalente a 6.01 kilojoule por cada mol de agua. Entonces, todas estas propiedades también estudia la química, ¿sí? Entonces, como ven, la química es bastante extensa, cubre muchísimas cosas, ¿ya? Y esto es solo un pequeño ejemplo, ¿sí? Uno que todos hemos experimentado, ¿ya? Listo, entonces, continuamos. Esa sería solo una introducción de cuál es el alcance de la química, ¿ya? Ahora, segundo, vamos a empezar a estudiar la clasificación de la materia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes me debieron haber escuchado mencionar algunas veces, en el concepto de química siempre estuvimos hablando de la materia. Vamos a transformar la materia, les dije, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos que estar bien claros en qué es la materia, ¿ya? Entonces, todos conocemos el concepto de materia, ¿no? Sabemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Sí, esa es la definición que nos aprendemos desde ciencias naturales, ya desde la escuela. Pero ahora le vamos a desmenuzar bien bonito a ese concepto. Entonces a mí me dice, es todo lo que tiene masa. Yo digo, chuta, ¿y qué es la masa? ¿Sí? Entonces, la masa es una palabrita que se usa para hablar de materia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa es una cantidad de materia, ¿ya? Que está contenida en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo diga materia, también puedo estar diciendo masa. Ya estamos hablando de lo mismo. Ahora, cuando yo hablo de la masa, esta tiene una unidad específica en el sistema internacional, ¿ya? En el sistema internacional, la masa tiene la unidad de kilogramo, ¿sí? Entonces, en esta pregunta también les puse en el diagnóstico, ¿no es cierto? Les puse en el diagnóstico y decía, ¿cuál es la unidad, cómo se escribe la unidad de la masa en el sistema internacional? ¿Y a quién me responde? Kilogramos. kilogramos. Ya, kilogramo. Pero ¿y cómo se escribe? La K y el Aquí. kilogramo. Las dos letras en minúscula. La K y la G. K y la G. Gracias, es la K y la G, ¿sí? ¿Con punto o sin punto? Sin punto. Con punto. Sin punto. Sin punto, profe. Sin punto, ¿ya? Yo me Entonces confundí. las unidades, empezamos corrigiendo por ahí. Ya, gracias. Empezamos corrigiendo por ahí, porque esto les va a ser útil, no solo para química, ¿sí? No solo para química, sino para física también, porque ahí también estudian las mismas unidades, ¿ya? Entonces, los prefijos, ¿sí? Los prefijos en las unidades siempre son con minúsculas. Entonces, kilo es un prefijo, entonces tiene que ir con minúscula. Estamos mal acostumbrados a escribirle con mayúscula, porque muchos de los productos que nosotros compramos en el supermercado tienen este error y le ponen kilogramo con mayúscula. Por ejemplo, si compran el azúcar, fijarán, bueno, no todas, ¿no? Pero fijaránse que dice kilogramo con mayúscula. Está mal escrito, verán, está mal escrito. Entonces, por eso nos mal acostumbramos y pensamos que esa es la forma de escribir, ¿ya? Pero kilo es con minúscula. Gramo es solo la G, no vayan a escribir con la R. Ese también es un error bastante frecuente de ustedes que ahorita han salido del colegio. Entonces yo les ayudo corrigiendo todas estas cosas que por más que sean chiquititas, les ayudan a que ustedes sean buenos profesionales, ¿ya? Entonces, kilogramo es solo KG, sin el punto. El punto a veces está puesto al lado, pero es porque es una oración y todas las oraciones deben tener punto, ¿sí? Entonces el punto es de la oración,
más no de la unidad. Entonces, en su prueba de diagnóstico estaba esta pregunta. Ya saben cuál es la respuesta. ¿Ya? Listo. Entonces, como ya sabemos qué es la materia, también ustedes me van a escuchar hablar mucho de la palabra sustancia. Entonces, sustancia es una palabra que también se usa para hablar de la materia, ¿ya? Solo que sustancia se usa para hablar de cualquier cantidad de materia que tenga cualquier forma que se encuentre en cualquier estado de agregación. Por ejemplo, puede estar en estado sólido, líquido o gas, ¿ya? Entonces, no quiero ser muy específica y hablo con la palabra sustancia, ¿ya? Entonces ya saben que la palabra sustancia también se refiere a la materia, ¿ya? Ahora, lo que nos compete en la clase de hoy día es aprender a clasificar, ¿ya? Entonces, todo lo que les rodea a ustedes pueden clasificarle de acuerdo a este cuadrito, como una sustancia pura o una mezcla, ¿ya? Por ejemplo, no sé, alrededor suyo pueden tener ustedes el metal que está en sus lapiceros, o pueden tener alguna cosa de plástico, o por ejemplo pueden tener un vaso de agua por ahí, un jugo de naranja, etcétera. Cualquier cosita que ustedes tengan alrededor pueden clasificarla, ¿ya? Entonces vamos a aprender eso. Entonces, vamos a ver que la materia primero se encuentra dividida o clasificada, mejor dicho, como sustancias puras o mezclas. Ya, primero revisémosle así de forma general al cuadrito y luego vamos profundizando en cada contenido, ¿ya? Entonces, las sustancias puras son 100% esa sustancia. ¿En qué se pueden clasificar? Se pueden clasificar en elementos y compuestos. ¿Cómo puedo pasar de un elemento a un compuesto? Puedo combinar muchos elementos con un proceso químico y obtener un compuesto. Siempre con los procesos químicos están relacionadas las reacciones químicas y con estas las propiedades químicas, ¿ya? Ahora, en el caso de las mezclas pueden ser homogéneas y mezclas heterogéneas. Para pasar de una mezcla homogénea a una heterogénea o de una heterogénea a una homogénea, necesito un proceso físico. Siempre van a ser procesos físicos. Y estos están ligados con las propiedades físicas de las sustancias, ¿ya? También nosotros podemos hacer un cambio, o sea, pasar de sustancias puras a mezclas o de mezclas a sustancias puras mediante procesos físicos, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar durante la clase, ¿ya? Pero entonces quiero que tengan claro que los procesos químicos se presentan solo cuando voy de elementos a compuestos o de compuestos a elementos. Y todos los demás son siempre procesos físicos, ¿sí? Entonces esto pueden observar en el cuadrito. Ya vamos a ir profundizando en cada uno de los contenidos, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a definir qué es una sustancia pura. Le voy a dividir la pantalla y voy a dejar el cuadro más o menos ahí. Y abajo vamos a ir poniendo los conceptos para que vayamos revisando, ¿ya? Porque el cuadrito nos es bastante útil, ¿ya? Entonces tenemos aquí sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Es una cantidad de materia con composición 100% de esa misma sustancia. O sea, quiere decir que tengo 100.00 de esa sustancia, ¿ya? Si yo tengo una sustancia que sea 99.99% de una sustancia y 0.01% de otra sustancia, eso ya no es puro, porque ya tengo dos sustancias formando, ¿sí? Entonces, solamente cuando tengo 100.00 de esa sustancia, podemos considerar que es una sustancia pura, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, pero en matemáticas el 99.99% equivale al 100, ¿ya? Pero en matemáticas, ahora acuérdense que la química es una ciencia natural, la matemática es una ciencia matemática, ¿ya? Entonces, primero está la naturaleza, ¿sí? La naturaleza estuvo antes que nosotros. En la naturaleza ocurren muchísimos fenómenos y nosotros somos quienes queremos describir esos fenómenos mediante ecuaciones, mediante modelos matemáticos, ¿sí? Pero la naturaleza está primero, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos hablando de una ciencia natural, cuando hacemos uso de la matemática como herramienta para explicar algún fenómeno, siempre debemos darle al último el toque de analizar qué es lo que está pasando en la naturaleza. Porque si yo tengo 99.99% de una sustancia, eso no es 100. Matemáticamente puede ser 100, pero en nuestro caso 99.99 hace que esa sustancia ya no sea pura, ¿ya? Eso tengan en cuenta, entonces, para que separen lo que hace la química de lo que hace la matemática, ¿ya?
Listo, entonces, ejemplos de las sustancias puras, ¿ya? Entonces, ¿cuáles ejemplos tenemos acá? Vamos a tener todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los elementos, ¿sí? Vamos a tener como elementos todos los elementos de la tabla periódica. Las tablas periódicas tienen distinto número de elementos. Entonces, los que ya son conocidos, los que están confirmados son 118, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementos de la tabla periódica, podemos poner 118 ejemplos, ya cualquiera. Entonces, aquí yo les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el bromo, el galio, el azufre, el yodo, el hierro, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Y en el caso, todavía me hace falta revisar acá, ¿sí? Entonces estamos en la definición de elementos. Entonces, hay algo que es importante en el caso de los elementos. Están constituidos por un solo tipo de átomo, ¿ya? Ahorita no podemos profundizar mucho en esto porque todavía no sabemos qué son los átomos y cómo están conformados. Así que cuando estemos revisando esos conceptos la siguiente clase, ahí vamos a ver que efectivamente los elementos están formados de un solo tipo de átomo, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto como ejemplo, el hidrógeno es un elemento que está formado solo por átomos de hidrógeno, ¿sí? No puede estar formado por átomos de azufre, ¿sí? Entonces, a eso más o menos me refiero, ¿ya? Ahora, también tenemos que, de acuerdo a la clasificación, las sustancias puras también pueden ser compuestos, ¿ya? ¿Cuál es la característica de un compuesto? Primero, se da por la combinación de estos elementos de la tabla periódica, ¿sí? Cualquiera de esos 118 yo les puedo combinar para formar compuestos. Pero no es que uno se junta al lado del otro y ya tengo un compuesto. No, tiene que existir una reacción química, tiene que existir un proceso químico que les junte, que les enlace. Entonces, esa es una de las características de los compuestos, que están formados por la combinación de dos o más elementos, pero tiene que haber una reacción química, ¿sí? Tiene que haber reacción química. Y otra de las características importantes de un compuesto es que los elementos tienen que ser diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes en los ejemplos que les he puesto acá. El agua, el dióxido de carbono, el amoníaco. Fíjense hasta ahí. Ustedes tienen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los elementos son diferentes, hidrógeno y oxígeno, carbono y oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno. Ninguno es igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ozono, que está formado por O3, tiene tres átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno es un elemento, pero tenemos tres átomos de oxígeno, entonces no puede ser un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene tres elementos que son iguales, ¿sí? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces no puede ser un compuesto. Una de las características de los compuestos es que sus elementos tienen que ser diferentes, ¿ya? Tienen que ser diferentes. ¿Qué sería el ozono? Ya vamos a ver más adelante, la siguiente clase, tal vez al finalizar el siguiente capítulo, vamos a saber qué es el ozono. Pero por el momento no sería ni un elemento ni un compuesto, ¿ya? Listo, entonces ya sabemos que, otra cosa que es importantísima. Para clasificar a la materia como un compuesto, siempre debemos respondernos a la pregunta, ¿tiene fórmula química? Si es que sí tiene fórmula química, definitivamente eso es un compuesto, ¿sí? No hay más opciones. De ley tiene que ser un compuesto, ¿ya? Entonces, aquí les vamos a poner ejemplos de sustancias que ustedes sí saben que tienen fórmula química, como por ejemplo el agua, el amoníaco, no sé, la glucosa, la sacarosa, ¿sí? Cosas que nosotros sabemos que ustedes sí saben que tienen fórmula química. ¿Qué son las fórmulas químicas? Lo que ustedes están observando aquí, ¿sí? El hidrógeno, el número de átomos que ustedes tienen, ya en una fórmula, ¿sí? Esto es una fórmula química, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a las mezclas, ¿sí? A la definición número 5, ¿ya? Entonces pasamos a las mezclas. Entonces, ¿qué son las mezclas? Están dadas por la combinación de dos o más sustancias puras, ¿ya? Que se combinan. Así como acá, pero no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque aquí ustedes se saben confundir. Cuando yo voy a formar un compuesto, cojo dos elementos o más, les combino y debe existir una reacción química para que se produzca un compuesto, ¿ya? Entonces, así se forma un compuesto. Ahora, ¿cómo se forma una mezcla? La mezcla se puede formar por la combinación de sustancias puras, o sea, por elementos con compuestos
de compuestos con elementos, de compuestos con compuestos, de elementos con elementos. Cualquiera de estas se puede combinar para formar una mezcla. Pero en este caso no va a existir una reacción química, ¿sí? Acá solo se juntan, se pone el uno al lado del otro y no pasa nada más, ¿ya? Entonces acá no hay reacción química. Ojo, en las mezclas no hay reacción química. Hay una pequeña excepción, una chiquitita, ¿sí? Que se presentan cuando tenemos soluciones, pero ese no es nuestro caso de estudio. Soluciones ustedes van a ver cuando estén en primer semestre, ¿ya? Entonces yo solo les he nombrado que hay una pequeña excepción para que no tomen esto como una verdad absoluta y que digan, no, en todas las mezclas no puede existir nunca jamás reacción química. No, porque sí hay una pequeña excepción, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de mezclas hay? Existen las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces, ¿cuál es la característica de una mezcla homogénea? Que las mezclas homogéneas forman una sola fase. Visiblemente yo puedo observar una sola fase, ¿ya? Esta también era una pregunta de las de diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando yo observo las mezclas homogéneas, sé que están formadas por dos o más sustancias puras, ¿ya? Y cuando les observo, puedo ver una sola fase. Entonces, fíjense aquí este dibujito que les he puesto de la figura 3, ¿ya? Observen ahí. Fíjense que al momento en el que recién voy a formar esta mezcla, pongo en contacto dos sustancias puras. La una es el agua y la otra es un colorante, ¿sí? Son dos sustancias puras. Y a medida que va pasando el tiempo, si yo le dejo, se puede difundir solito. O también puedo usar una cuchara y agitarle para que sea más rápido, ¿ya? Y voy viendo cómo se van combinando estos dos. No se forma una sustancia nueva porque no han reaccionado, ¿sí? Solamente se disipa la una al lado de la otra, pero no forman sustancias nuevas, ¿ya? ¿Y qué sucede ahora? En el lado derecho observamos una imagen en donde ya veo fase. Yo ya no puedo distinguir dónde está el agua y ya no puedo distinguir dónde está el colorante. Entonces ahí tengo una mezcla homogénea. Está formada por más de un componente y macroscópicamente observo una sola fase, ¿ya? Entonces, ejemplos de estas sustancias, ¿cuáles son? Les tengo acá algunos, ¿no? Por ejemplo, alcohol con agua, ¿sí? Nosotros ahorita estamos usando bastante alcohol para desinfectar, ¿no es cierto? Le podemos poner un poquito de agua y ustedes se van a dar cuenta que no van a lograr distinguir hasta dónde está el alcohol, hasta dónde está el agua, ¿sí? No se puede, o sea, macroscópicamente no puedo ver, ¿ya? Sal disuelta en agua. Entonces ustedes cogen un vasito de agua, le ponen una cucharada de sal y después de que le agitan, obviamente tienen que agitarle, no van a poder distinguir la sal del agua, ¿ya? Y también hay otras sustancias que son las aleaciones y las amalgamas. Cuando ustedes lean estas palabritas, solución, aleación, amalgama, de una ustedes ya saben que eso es una mezcla homogénea, ¿sí? No importa qué se combine con qué, supongamos que yo no conozco lo que se está combinando, ya yo les digo una aleación, por ejemplo, no sé, de cobre con oro, ¿ya? Ustedes dicen, chuta, yo nunca he hecho una aleación de cobre con oro, ¿ya? Entonces no sé cómo clasificarle porque nunca he visto esa aleación. No importa, si ustedes ya leyeron la palabra aleación, ya saben que eso es una mezcla homogénea, ¿sí? Lo mismo pasa con la palabra amalgama, ¿ya? Y con la palabra solución pueden decirle, clasifique una solución de permanganato de potasio. Digo, chuta, no tengo ni idea qué es el permanganato de potasio. Pero si ya me dicen la palabra solución, ya me están dando la solución, ¿sí? Me están diciendo que es una mezcla homogénea, ¿ya? ¿Qué son las aleaciones? Si queremos profundizar un poquito qué son las aleaciones, son mezclas que siempre van a estar formadas por metales, ¿ya? Siempre por metales. Y cuando se combinan forman una sola fase. Entonces nosotros sí conocemos una aleación muy conocida que es el bronce. Ya, el bronce es una aleación muy conocida porque cuando nosotros le observamos vemos una sola fase. Ya les voy a poner unos ejemplos para que podamos visualizar justamente esto, ¿ya? Solo terminamos con esta parte de los conceptos y ya nos pasamos a estudiar lo mismo pero gráficamente, ¿ya? Entonces, ahora, tenemos las amalgamas. Las amalgamas son igualitos. Si ustedes leen la palabra amalgama, entonces ustedes ya saben que, em, que se trata de una mezcla homogénea, ¿ya? Solo que las mezclas homogéneas son parecidas, digamos, las amalgamas son parecidas a las aleaciones. Solo que hay una condición, que uno de los metales tiene que ser el mercurio. Entonces, ahí es que tenemos una amalgama. Pero igual, si ustedes, por ejemplo, leen, se tiene una amalgama de mercurio con cobre. Digo, chuta, yo nunca he visto cómo se forma eso.
No importa, si ya leyeron la palabra amalgama, ya saben que eso es una mezcla homogénea, ¿ya? Y el último ejemplo que les he puesto en esta sección es el aire, ¿sí? El aire que nosotros respiramos es una mezcla homogénea. Esto también acordarán, ¿sí? No está puesto ahí en las hojitas, así que pueden por ahí anotarse si están llevando alguna anotación. Todas las mezclas gaseosas, ¿sí? Todas las mezclas gaseosas son mezclas homogéneas, ¿sí? Entonces, el aire es justamente una mezcla gaseosa que está formada por nitrógeno y oxígeno. Entonces, lo que nosotros estamos respirando constantemente es oxígeno, porque si no nos morimos, ¿ya? Entonces, de ley hay que respirar oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Eso es lo que idealmente formaría el aire. Pero nosotros sabemos que también estamos respirando otros gases, por ejemplo, el CO2, el metano y algunos gases de combustión de los autos, por ejemplo, ¿sí? Por contaminación atmosférica. Y también pueden haber ahí gases nobles. Pero la proporción en la que se encuentran todas estas sustancias es muy chiquita. Todo eso es más o menos del 1%. Así que por eso, para cuando nosotros vayamos a hacer estudios en química, cuando vayamos a calcular algo, nosotros debemos considerar que el aire está formado únicamente por oxígeno y por nitrógeno. Ya nos vamos a olvidar de que el aire que estamos respirando realmente tiene estos otros gases porque todo esto es más o menos del 1%, entonces es prácticamente despreciable. ¿Ya? Por eso nos vamos a quedar con que el aire está formado solo por oxígeno y nitrógeno. ¿En qué concentraciones? En esta concentración 79-21 en volumen. Este 79-21, ustedes tienen que saberse así como si saben el pi. Ya, ¿cuánto vale pi? 3.14. Ya, gracias. 3.1416. 3.14 o 3.1416. Muy bien, los dos estaban bien. Y respondieron de una, ¿no es cierto? Ni siquiera le dieron chance a alguien de que les repita la pregunta. De una respondieron. Entonces, así igualito deberían ustedes responder la composición del aire. ¿Sí? Entonces yo debería preguntarles, ¿cuál es la composición del aire? Y ustedes de una responden 79-21. ¿Sí? Así. 79% de nitrógeno, 21 de oxígeno, porque esta es una composición que ya está establecida para los cálculos en química, ¿ya? Listo, entonces esos son ejemplos de mezclas homogéneas, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas también están formadas por dos o más sustancias puras. La diferencia está en que yo sí puedo observar y de hecho puedo contar cuántas fases hay. Entonces, miren, aquí yo puedo ver que existen 5 fases, ¿sí? Una cafecita, una celeste, verde, esta media color crema y esta tomate, ¿sí? Yo les distinguí, inclusive si lo observan bien, aquí en la mitad hasta parece que hay una pequeñita, ¿sí? Entonces, se observa, macroscópicamente se observan las fases. Entonces, así es como yo puedo darme cuenta cuando tengo una mezcla homogénea y cuando es heterogénea. ¿Y a quién me dice cuál es entonces la diferencia fundamental entre la mezcla homogénea y heterogénea? Que en una se puede ver las fases y en otra no se puede ver. Exacto. Sí, entonces es el número de fases. Esa era una de las preguntas del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo les diferencio? Con el número de fases, ¿sí? Porque las homogéneas tienen siempre una sola fase y en el caso de las heterogéneas tengo 2 o más, ¿ya? En este caso hemos tenido 5 fases, ¿ya? Listo, entonces ahora unos pequeños ejemplos de mezclas heterogéneas. Tenemos acá el aceite, ¿sí? El aceite más agua, ¿sí? Nosotros de este ejemplo le hemos visto toda la vida. Si ustedes pueden coger un vasito con agua y le ponen un poco de aceite, van a ver que el aceite flota, ¿sí? Porque tiene menor densidad que el agua, entonces se va a la parte de arriba, no se mezcla. El arroz y los garbanzos, ese es más que evidente, ¿sí? O sea, si tenemos esta mezcla, puedo distinguir el arroz de los garbanzos, inclusive puedo, con la mano, puedo separarle, ¿ya? Y también ahora, este ejemplo, mineral de hierro. Ya fíjense ustedes que dice mineral de hierro. El hierro es un elemento de la tabla periódica, así que el hierro debe ser clasificado de acuerdo a la clasificación que estamos revisando. El hierro solito sería un elemento, porque es un elemento de la tabla periódica. Pero al momento en el que a mí me ponen la palabra mineral al lado, cambió las cosas. Al momento en el que me ponen la palabra mineral, de una me están diciendo que esto es una mezcla heterogénea, ¿ya? Entonces eso tengan en cuenta, que la palabra mineral me indica que es heterogénea, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una mina, sí, mineral viene de la palabra mina,
¿sí? Entonces al hierro le sacan de una mina de hierro. Entonces yo voy a la montaña y puedo observar que el hierro está así incrustado. Entonces alrededor tiene contaminación, tiene cosas que yo no quiero. Entonces por eso le llamamos mineral de hierro, ¿ya? Entonces, ojo, verán, cuando tienen mineral, esto es una mezcla heterogénea. Y si solo diría hierro, entonces eso sería un elemento, ¿ya? Entonces, antes de continuar todavía con estos conceptos de proceso químico y proceso físico, quería mostrarles las imágenes para que podamos ir analizando justamente esto, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar acá. Veamos si se me cargó. Ya. Estos son los ejemplos que yo les puse en el aula virtual, ¿sí? Les hice esta página para que visualmente se vea mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los elementos. ¿Cómo vamos a identificar que se trata de un elemento? Son los de la tabla periódica. Si está en la tabla periódica, no tengan duda de que es un elemento, ¿ya? Entonces yo les he puesto aquí la imagen, ¿sí? Solo que ha salido un poco cortada la imagen ahorita que le veo. Ya, pero le dan el clic aquí y se hace... No le dan un clic ahí. No, la imagen está muy grande. Pero cualquier elemento de la tabla periódica es un elemento, ¿sí? Ya, ahora, los compuestos. ¿Cómo les vamos a reconocer a los compuestos? Porque tienen fórmula química. Esa es la clave de un compuesto. Tienen fórmula química. Y aquí les he puesto algunos ejemplos. Ya, primero, la sal de la cocina. Ya, la sal de la cocina tiene fórmula química. ¿Cuál es? NaCl, cloruro de sodio. Entonces, como sí tiene fórmula química, es un compuesto. ¿Ya? El azúcar de mesa. ¿Sí? El azúcar de mesa. Entonces yo digo, ¿el azúcar de mesa tiene fórmula química? Digo sí. ¿Cuál es la fórmula química? Es la sacarosa. Entonces es C12H22O11. Entonces digo, como sí tiene fórmula química, entonces es un compuesto, ¿ya? Vamos ahora con el amoníaco. Este no es muy común. Sí, este sí no es común tener en las casas, pero tal vez alguien tiene por ahí algún frasco. Una vez un estudiante sí me indicó que en la casa tenía amoníaco. ¿Para qué? No sé, pero me indicó que tenía amoníaco. Entonces, el amoníaco tiene fórmula y tiene NH3. Entonces, como tiene fórmula química, es un compuesto. ¿Ya? Y por último, verán este ejemplo. Acordarán, se verán porque hasta les estoy poniendo imagen. El hielo seco. ¿Ya? El hielo seco es CO2. ¿Sí? Es CO2, solo que está comprimido. Y por eso es que se encuentra en estado sólido. ¿Ya? Entonces, el CO2 ni bien entra en contacto con el aire, a la temperatura a la que estamos, de una se sublima. Ese es el humito que nosotros vemos alrededor del hielo seco. Ya, pero el hielo seco químicamente es CO2, así que el hielo seco sí tiene una fórmula química y es CO2, sí, es el dióxido de carbono. Es el mismo dióxido de carbono que sale cuando nosotros quemamos algo, ¿sí? Cuando quemamos algo también sale dióxido de carbono, solo que ese está en estado gaseoso y este está en estado sólido, ¿ya? Entonces, como todos tienen fórmula química, todos son compuestos, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que dijimos, cuando tenemos mezclas homogéneas, cuando ustedes observan una sola fase, están formados por muchos compuestos o elementos o sustancias puras, mejor en general, digamos de sustancias puras, y están formando una sola fase. Ejemplos de estos, una tacita de café, un jugo de naranja, también el bronce, ¿sí? Y tienen ustedes acá ¿qué dice mezcla? Está mezcla gaseosa, ¿sí? Se ha ido ahí gaseoso, es mezcla gaseosa, ¿ya? Ya les vamos a clasificar, ya les vamos a poner cuáles son los elementos o las sustancias puras que le están formando, ¿ya? Entonces, por último, tenemos acá las mezclas heterogéneas, ¿sí? Entonces, en el caso de las mezclas heterogéneas, nosotros tenemos que estas tienen dos o más fases visibles. Entonces, el agua con aceite, ustedes pueden observar ahí, tienen dos fases. Y el mineral de hierro. Fíjense ahí que esas como pepitas negras, eso es el hierro puro. Y lo que está alrededor son impurezas. Entonces, como ya tienen dos cosas, entonces esto ya es una mezcla. Y como estoy observando que hay dos cosas, entonces esto sería una mezcla heterogénea. ¿Ya? Y acá por último les puse este que dice clasifica las siguientes sustancias. ¿Ya? Y esto vamos a hacer ahorita mismo. ¿Ya? Entonces voy a salir de sí le voy a cerrar a esta página porque si no me roba mucho internet y luego se me vaya a colgar el Teams. Entonces tengo hecho esto en Word para que vayamos trabajando, ¿ya? Entonces fíjense ustedes acá. Tengo una preguntita, perdón. Sí, dime.
No, dime nomás. Es- Entonces las mezclas heterogéneas son elementos que no se pueden unir, ¿verdad? Que no se pueden hacer, como les explico, unirse. Solubles. Sí, te entendí tu pregunta. Sí, o sea, las mezclas heterogéneas son sustancias puras que se combinan, ¿no es cierto? Primero, no existe una reacción química porque eso pasa en las mezclas. Y segundo, que ya no pueden difundirse la una en la otra hasta que creen una sola fase, no, sino que como que se detienen y no pueden ya juntarse más, ¿sí? Y entonces eso, digo, y cuando se derrite el elemento y digamos así se fusiona, ahí sí sería homogénea o heterogénea. Gracias, sí, es un proceso físico el que tú me estás diciendo que se aplica. Entonces, si le derrito, como tú dices, sí, se puede formar una mezcla homogénea. O sea, nosotros podemos pasar de mezclas heterogéneas a homogéneas o de homogéneas a heterogéneas mediante procesos físicos. Sí, eso ya vamos a ver a continuación, ¿ya? Gracias, Liz. Ya, entonces, solo terminemos con esto, ¿no? Habíamos revisado ya algunos ejemplos, pero ahora vamos a profundizar un poquito, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que las mezclas homogéneas están formadas por dos o más sustancias puras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el café, díganme ustedes dos sustancias puras que estén adentro del café. El azúcar. ¿Ya? El azúcar y el agua, los dos estaban bien. ¿Ya? Azúcar y agua. Sí, entonces, como ven, yo veo una sola fase, pero sé que ahí hay dos sustancias puras. Y de hecho, si yo quiero, puedo dar las fórmulas químicas de esas sustancias puras. Puedo dar la fórmula química del azúcar o la fórmula química del agua, porque estos serían compuestos. ¿Ya? Listo, vamos al jugo de naranja. El jugo de naranja, digan ustedes al menos dos sustancias que estén formando el jugo de naranja. El El agua. agua. Fructosa. El agua y el zumo. Ya, exacto, gracias, del agua. Y por ahí alguien, bueno, dijeron algunas, ¿no? Dijeron el zumo, pero dentro del zumo, el zumo es como muy general. Le vamos a poner lo que alguien más dijo por ahí, que alguien dijo fructosa. Ya, ese me gustó un poquito más porque la fructosa tiene una fórmula química, ¿sí? Entonces, pero está bien. Quien dijo el zumo también sí está bien, solo que dentro del zumo, obviamente, hay más compuestos químicos. Ese estaba como que muy general, pero está bien, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que reconozcan es que físicamente yo observo una fase, pero sé que adentro hay más cosas, ¿ya? Ahora en el bronce, ¿quién sabe el bronce está formado por qué? ¿Cuáles son los...? Ya, Estaño. gracias. Cobre y Exacto, estaño. tal cual. Cobre y estaño. Estos son los dos elementos que le están formando a este compuesto, a esta mezcla, perdón. Sí, el cobre y estaño, ¿ya? Y no se ve muy bien acá en esta imagen, esta verdecita es una mezcla gaseosa. Ya pongámosle bien que es una mezcla gaseosa. ¿De qué gases? No importa. No importa si ahí hay nitrógeno con oxígeno, si hay oxígeno con hidrógeno, si hay, no sé, azufre gaseoso con oxígeno, no importa. Ya con tal de que sea una mezcla gaseosa, esto ya es una mezcla homogénea. Y todas las mezclas homogéneas siempre van a formar una sola fase. Por eso es que todas las mezclas gaseosas son homogéneas. Ya, ejemplos de sustancias que estén aquí, cualquier gas le vamos a poner, ya podemos poner el oxígeno. Ya, ese ejemplo me gustó más, ya. Vamos a poner que, de hecho vamos a ponerle acá, que este sería el GLP, ya. Entonces, ya que me dijiste el GLP, ¿cuáles son los gases que forman el GLP? El propano y el butano. Ya, gracias. Entonces, les vamos a poner aquí, ya, propano y butano. Listo, entonces, como ven, ustedes ya están expertos en clasificar mezclas homogéneas. Y lo mismo vamos a hacer ahora con las heterogéneas. Ya, entonces en las heterogéneas observamos las fases. Aquí tenemos agua con aceite. ¿Sí? ¿Cuáles serían las fases? ¿Cuáles serían las sustancias puras? El agua y el aceite. El agua y el aceite. ¿Ya? ¿Y en el mineral de hierro? El hierro y... Puede ser piedra. El mineral y el hierro. ¿Ya? Hierro, y no les escuché, alguien por ahí dijo mineral de hierro, Hierro. es lo mismo. Piedra, El mineral. ya. Gracias. Es que lo que pasa es que el mineral es todo. Todo esto se llama mineral. Entonces, el hierro sería estas puntitas plateadas que le ven ahí. Eso es el hierro. Y lo que en donde está La impureza. La piedra. ¿Qué cosa? Piedra. Ya la piedra, pongámosle, ya. Es una piedra y es como una roca en donde se incrustaron los hierros, algo así, ¿ya?
Listo. Entonces, visualmente, aunque está chiquito, pero está así, ¿no? Ya, y ahora sí, vamos con las difíciles. Sí, estas son difíciles. Así que ahora sí. Dice, clasifica las siguientes sustancias. La madera. ¿Qué le ponemos a la madera? De acuerdo a la clasificación de la materia, ¿qué sería la madera? Homogénea. Ya, mezcla homogénea. O, sí sería mezcla homogénea, ¿no? Creo. ¿Cuántas fases le observan ustedes ahí en esa imagen? Una. ¿Y esas liñitas oscuras? Una. Siglema y floema. ¿Sí le ven esas líneas oscuras? Sí, Sí. le vemos. Sí. Esa es otra fase. Si ustedes le hacen un ¿Cómo sería análisis químico ahí, podrían ver que ahí existe otra composición. Entonces sería una mezcla heterogénea. Exacto, justo ese ejemplo que yo les puse está puesto así como que a propósito para que le vean que es heterogéneo. Pero no quiere decir que toda la madera siempre va a ser heterogénea. Esta de aquí yo les puse a propósito para que vean las dos fases. Pero ustedes también pueden tener una pieza de madera en donde vean una sola fase, ¿sí? Entonces sería homogéneo. Hay que estudiar bien el caso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, debería ser en este caso debería ser heterogénea, ¿ya? Pero también puede ser homogénea, solo que depende del ejemplo. Dije una consulta. Sí, ¿Sí me escucha? sí, te escucho. Ya, es decir que la madera, por ejemplo, cuando es cortada del árbol, sería una mezcla homogénea, pero al momento de yo querer producir más madera, juntar más elementos, y obviamente se ven verificadamente, sería una mezcla heterogénea. Ya, gracias. Depende. Sí, aquí sí podemos poner múltiples ejemplos. Tendría que ver cómo queda la pieza para decirte si es homogénea o heterogénea. Ya, y de hecho también tendría que ver el árbol, ¿sí? Obviamente la madera que sacamos del árbol siempre va a ser heterogénea porque siempre vamos a poder observar estas vetitas, ¿ya? Pero pueda de que yo le corte al árbol, sí, de que le corte de tal forma que me quede solo con una parte donde no hay vetas. Y ahí puedo considerar que justo en esa parte la mezcla es homogénea, ¿ya? Pero como tú me dices, vas a producir alguna cosa y le vas a poner algunos componentes a la madera, por ejemplo, para hacer MDF, ¿ya? Y por lo general, el MDF tiene un solo color, entonces es homogéneo, pero también puede de que ustedes hagan alguna mezcla, por ejemplo, con plástico y de que les queden ahí unas vetitas de plástico y sería heterogéneo. Entonces, no se hagan mucho lío por los procesos, ¿sí? No se hagan mucho lío por eso. Solo tienen que ser buenos observadores. Entonces, observen las fases, porque acuérdense la pregunta del diagnóstico. La pregunta del diagnóstico decía que cuál es la diferencia principal entre mezcla homogénea y heterogénea, el número de fases que yo observo. ¿Sí? Eso es la clave. ¿Ya? Entonces, si yo observo dos fases, es heterogénea. Si observo una, es homogénea. ¿Ya? Pero siempre entonces tienen que justificar qué es lo que están viendo. Describan qué es lo que están viendo o qué es lo que se están imaginando. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Ahora, las amalgamas dentales. Aquí tienen un ejemplo de una amalgama dental. ¿Ya? Las calzas que nos solían poner antes. ¿Ya? Tal vez alguno de ustedes todavía tenga de estas, a pesar de que ahora ponen solo resinas, pero antes usaban estas. ¿Qué dicen ustedes? Las Homogéneas. Genia. Homogénea. Heterogéneas. Ya, siempre, en este caso siempre va a ser una mezcla homogénea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra amalgama, acuérdense ustedes que amalgama es una clave para saber que es una mezcla homogénea. Y todas las amalgamas son mezclas homogéneas. Y de hecho, si ustedes están observando ahí, se observa un solo color, una sola fase de estos compuestos que están formando, ¿ya? O elementos que están formando. Entonces, en este caso, ¿qué tiene esta amalgama dental? Puede tener mercurio de ley porque es una amalgama. Y puede tener cobre, puede tener oro, puede tener estaño, no sé. Ya todo eso está mezclado aquí. ¿Ya? Ahora, el vinagre. Una mezcla homogénea. 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 Mezcla homogénea. Exacto. Es homogénea. Ya, mezcla homogénea. ¿Qué nomás tendría? O algunos compuestos, algunas cosas que tenga, sustancias puras que tenga el vinagre. ¿Cuáles serían? Agua. El ácido acético. Y el
Ácido acético, exacto. Ya, le vamos a poner aquí el ácido acético. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, las dos son. De hecho, el vinagre tiene ácido acético, tiene al 5%. ¿Sí? Entonces, el 5% de ácido acético y 95% de agua. ¿Ya? Y ahora sí, la leche. Mezcla homogénea. Gracias. Homogéneo. Heterogénea. ¿Por qué heterogénea? ¿Quién dijo por ahí heterogénea? ¿Por qué sería heterogénea? Porque si le dejamos en un tiempo, se le puede identificar que en la parte de arriba se queda la grasa y abajo pues queda el agua y la lactosa, algo así. Gracias. ¿Sí? Gracias. Tu análisis también estuvo súper bien hecho. ¿Ya? Entonces tú también podrías ponerle que la leche es heterogénea. Pero ¿bajo qué condiciones? Bajo las condiciones que me acabaste de describir. ¿Sí? Entonces, si ven, todo esto es susceptible de cambio siempre y cuando me digan las condiciones. Entonces su compañero me dice que le deja un tiempo ahí a la leche y que después de un tiempo la grasa flota y se hace como una nata, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estaría separando. Y ya vamos a aprender acerca de las separaciones de procesos. Entonces, sí, bajo esas condiciones sí sería. Pero de ahí, de acuerdo a la que se le ve aquí en la imagen, yo observo una sola fase y entonces diría que es una mezcla homogénea, porque cuando tiene la nata, así se ve aquí una partecita media amarilla arriba, ¿ya? Entonces vamos a decir que esta es una mezcla homogénea. ¿Y qué puede tener allá adentro? De ley va a tener agua, ¿sí? De ley y los compuestos, sobre todo la leche está formada por caseína, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Nosotros podríamos haberle también puesto solo sólidos de la leche, ¿sí? Entonces, esos son algunos ejemplos. Y ahora el último ejemplo que les pongo, ¿sí? Este ejemplo final, la Coca-Cola. Como ustedes pueden ver, es importantísimo clasificar bajo las circunstancias que estoy clasificando. Siempre debo justificar por qué. No solo es homogéneo. Entonces, yo siempre les voy a preguntar, ¿y por qué? Entonces, ahí ustedes dicen, porque yo lo estoy analizando de tal forma. Entonces digo, ya, entonces bajo tus circunstancias, sí, eso es verdad. Pero si no me justifican, está mal. Yo no sé cómo analizar, ¿ya? Entonces este es un ejemplo para que vean la importancia de analizar las circunstancias. Entonces, si yo les pregunto, ¿la Coca-Cola es homogénea o heterogénea? Así, solito, así. Solo les digo, ¿la Coca-Cola es homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea en estado Ya, muchos dicen homogénea, por ahí alguien sí dijo que puede ser las dos. Ya, todos están bien, ¿sí? Pero ahora hay que analizar bajo qué circunstancias. Ya, la primera, fijémonos en la Coca-Cola, pero fíjense cómo está ahorita. Está adentro de una botella, la botella está en reposo, nadie le ha agitado, le han dejado ahí en la percha, está quietita esa botella. Entonces, de acuerdo a las condiciones que les acabo de describir, ¿cuántas fases estoy observando en esa botella? Solamente una. Una Solo fase. solo una. Entonces Solo aquí una. sería una mezcla homogénea. Aquí, en esta imagen. ¿Ya? Yo sé que está formado, díganme ahí unas dos cosas que estén adentro de la Azúcar. Coca-Cola. Azúcar ¿Ya? y Agua y azúcar. Agua y azúcar. Colorante. Colorante también, pongámosle nomás. También tiene colorante. Algo más. ¿Sí han escuchado que las Café. bebidas que tienen burbujitas Cafeína. también, cafeína también tiene? ¿Sí han escuchado también que las bebidas que tienen burbujitas se llaman bebidas carbonatadas? Sí. ¿Y por qué se llamarán bebidas carbonatadas? Por el bicarbonato. Por el gas. Ya, por el gas. ¿Y qué es el gas? ¿Alguien sabe químicamente qué es el gas? Mm, Es dióxido de carbono. Es el CO2. Ya, es CO2. Voy a ponerle aquí ecuación, pongámosle este. Ya, el CO2. Las burbujitas son CO2. ¿Ya? Entonces, miren, todo esto ustedes han reconocido que está dentro de la Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando lo observo así veo una sola fase, así que yo digo es una mezcla homogénea. Están bien. Pero ahora analicemos bajo estas circunstancias. Fíjense que la botella sigue cerrada. ¿Ya? Pero por ahí alguien tiene
Abierto el micrófono, ya, ya. Entonces, fíjense ahí en la botella. Este está cerrado. ¿Y cuántas fases observa? 2. Dos. Entonces, ¿qué sería? Heterogéneo. Heterogénea. Heterogéneo. ¿Ya? Porque le agitamos a la botella tapada y vemos ahí. ¿Qué fases estamos observando ahí? Se divide en dos. Dos estados. Ya, estamos viendo dos Agua, fases. azúcar. La Ya, por ahí. separación del líquido y junto al CO2. Ya, gracias. Sí, todos tenían la razón. Todos dijeron cosas ciertas. La parte que está arriba, que se observan las burbujitas, esto es el CO2. Definitivamente eso es el CO2. Y abajo, en la parte oscura, se estaría quedando todo lo demás. El azúcar, el agua, el colorante, la cafeína, los conservantes, todo lo demás se estaría quedando en la parte de abajo. Sí, entonces sigue siendo una mezcla, pero en este caso ya es heterogénea. Ya, he puesto mal la tilde aquí. Ya, entonces es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Ahora vamos ahora a la Coca-Cola, la misma Coca-Cola, pero ahora le ponemos en un vaso. ¿Qué dicen ustedes? Heterogénea. Mezcla heterogénea. Heterogéneo. Heterogéneo. Porque se cumplen las mismas condiciones que las que estaban al lado, ¿no es cierto? Entonces le copiamos. Sí. Todo está igualito. Y el último caso, tenemos un vasito de Coca-Cola que alguien se sirvió y justo le llamaron por teléfono y se fue a comprar el teléfono y dejó la cola por ahí y regresa como en unas 2 horas porque se había olvidado de que dejó la cola ahí. ¿Cómo encuentra esa cola? ¿Tiene gas? ¿Tiene Ya gas? no. Sin CO2. No tiene gas. Exacto, ya no tiene gas. Sí, ya no tiene gas. Pero Es una entonces, ¿qué vida tipo de mezcla sería? Una mezcla homogénea. Homogénea. Ahora es una mezcla homogénea y de aquí ya le vamos a quitar al CO2 porque el CO2 ya se fue. Se fue al aire el CO2. Esto ya no tiene CO2 porque ya no hay. Ya se quedaría solo así. Azúcar, agua, colorante y café. ¿Ya? Listo. Y entonces eso es importantísimo. Cuando ustedes vayan a clasificar una sustancia, digan bajo qué circunstancias están clasificando las sustancias. ¿Sí? Porque si no podemos tener juicios diferentes de lo mismo. ¿Sí? Entonces al momento en el que nosotros damos las justificaciones, las dos personas podemos estar bien. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esos serían algunos ejemplos que quería mostrarles para que vayamos aplicando. ¿Ya? Y ahora por último nos hace falta todavía, ¿sí? Nos hace falta revisar qué son los procesos químicos y qué son los procesos físicos, ¿ya? Entonces, acuérdense que los procesos químicos son reacciones químicas que van a estar presentes solo al momento en el que los elementos forman compuestos o que los compuestos se separen en elementos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una característica de un proceso químico? Que son procesos irreversibles, que no se pueden revertir, ¿ya? Un ejemplo, quemar una hoja de papel, ¿ya? Yo cojo una hojita de papel y le quemo, le combustiono. Y una vez que se quemó, ya no puedo yo regresar atrás, no puedo coger el humo que se produjo, coger las cenizas, juntarles y volver a tener la hojita de papel. No, eso ya no se puede. Sí, ya no se puede. Entonces, los procesos químicos son procesos irreversibles, ¿ya? Entonces, al momento en el que estoy quemando el papel, se están formando sustancias nuevas, ¿ya? El carbono más el oxígeno me forma CO2 y las propiedades del CO2 son totalmente diferentes a las propiedades que tiene el carbono o el oxígeno, ¿ya? Entonces se forman sustancias nuevas. Esa es una de las características de los procesos químicos, que se forman sustancias nuevas, ¿ya? Y acá también tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una reacción de combustión, como el papel quemado, la neutralización de una sustancia. Fíjense ustedes que aquí tienen ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. Y al otro lado, cuando ya se produce la reacción, tienen cloruro de sodio y agua. Todos tienen propiedades diferentes. El ácido clorhídrico, si yo me tomo, me quemo la garganta y me muero, ¿ya? Si yo cojo con las manos el hidróxido de sodio, me roba todita el agua que tengo en las manos y me deja seca, de hecho, como hueco, ¿ya? Luego, se transforman en sustancias nuevas. Cloruro de sodio. Esto es lo que yo le pongo a la comida, ¿sí? Es la sal de la comida. Entonces,
Si ven cómo cambiaron las propiedades. Yo no me puedo comer el ácido clorhídrico, tampoco el hidróxido de sodio, pero reaccionan estos dos y me producen una sustancia nueva que sí me puedo comer y que de hecho me como todos los días, ¿no es cierto? El cloruro de sodio. Y el agua, que tampoco no me pasa nada si tomo agua, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. Se forman sustancias nuevas con propiedades totalmente diferentes, ¿ya? Y otro ejemplo, por ejemplo, tienen la oxidación, la reducción, etc. Toda reacción química, la que sea, así yo no sepa cómo se dé, es un proceso químico. Les pongo ejemplos, una reacción de fermentación, una de, no sé, de una fotosíntesis, una pirólisis, inclusive podemos pasar hablando todo el día de tipos de reacciones, ¿ya? Pero no importa, no importa si no sabemos cómo se da la reacción o no, ¿ya? Lo importante es saber que si es una reacción química, es de ley un proceso químico irreversible. Ya, justo ahorita vi que me está levantando la mano Javier. ¿Querías preguntarme algo? Sí, ingeniera, le iba a preguntar si el agua que sale de las reacciones químicas se puede tomar. Ya, gracias. Depende. Depende de lo que se produzca. Por ejemplo, en esta reacción química estaría saliendo cloruro de sodio y agua. Los dos no es que salen por un lado el cloruro de sodio y por otro lado el agua. No, sale una solución salina. Entonces, sí podría tomarme si es que todo lo que se produce es cloruro de sodio y agua, ¿sí? Pero si la reacción tenía más, por ejemplo, como reactivo en exceso el ácido clorhídrico, se formó sal, pero todavía hay ácido clorhídrico que sobró, así que mejor sería no tomarse porque eso me va a seguir quemando la garganta. Pero eso ya sería una solución. Entonces, no piensen que en las reacciones químicas mágicamente el cloruro de sodio se va por la derecha y el agua se va por la izquierda. No, las dos cosas se quedan juntas formando una sola solución, una mezcla. Entonces, no podría tomar, ¿sí? Yo te recomendaría que no, porque pueda de que todavía haya ácido clorhídrico o sosa cáustica en exceso, ¿sí? Y eso sí te quemaría, ¿ya? Listo. Entonces, ahora pasamos a las propiedades químicas. Siempre que nosotros hablamos de procesos químicos, vemos que las propiedades cambiarían, ¿ya? Entonces, les había puesto un ejemplo bastante práctico. Les había dicho acá que las propiedades son que, por ejemplo, este es muy ácido, este es muy básico, este de acá es neutro, ¿sí? Entonces, como ven, van cambiando los pH, ¿ya? Entonces, en cuanto a propiedades químicas, no vamos a profundizar porque no es objetivo de estudio. Cada uno, dependiendo de la carrera que vaya a seguir, va a estudiar estas propiedades, ¿sí? Y va a ir profundizando en lo que necesite. Sí, yo solo les menciono aquí una que otra, solo para que tengan la idea, ¿ya? Los procesos físicos. Como ven, los procesos físicos están presentes en la transformación para poder pasar de una mezcla homogénea a una heterogénea o de una heterogénea a una homogénea. Primero ahí. Y también pueden estar presentes cuando yo tengo una sustancia pura que forma varias sustancias puras que quieren formar una mezcla, o yo tengo una mezcla y quiero separarle en sustancias puras. Ahí puedo hacer uso de los procesos físicos. Entonces, los procesos físicos son lo contrario de los procesos químicos. Estos son procesos reversibles, o sea, estos sí puedo revertir, ¿ya? Un ejemplo de estos, el que les puse al inicio de la clase, ¿sí? El de solidificar el agua, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este es un proceso reversible porque yo puedo pasar toda la tarde jugando con el vaso de agua. Le congelo, le descongelo, le congelo, le descongelo. Y así puede pasar toda la tarde. Y químicamente va a seguir siendo agua. No se van a crear nuevas sustancias ni tampoco van a haber nuevas propiedades químicas que hayan cambiado, ¿sí? El agua va a seguir ebulliendo a 100 grados centígrados. El agua se va a seguir congelando a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces no cambian las propiedades químicas, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo reconozco un proceso físico? Todos los cambios de estado, sí, dime. Inge, disculpe, es que acá por mi zona está cayendo unos relámpagos bien duros y tengo que apagar la computadora porque de antes ya me la apagó un rayo. Ya. Entonces, ¿la puedo retirar? Sí, no hay ningún problema. Luego, lo que hace falta puedes ver en la grabación. Ya, Inge, gracias. Ya, sí, no hay problema. Ya, entonces, habíamos dicho que todos los procesos físicos son procesos, todos los cambios de estado son procesos físicos. Cualquier cambio de estado, el que sea, de sólido a líquido, de líquido a gas o de sólido a gas, o los que se revierten, ¿sí? Entonces, si hay calentamiento, tienen las flechitas rojas, si hay enfriamiento, las que están en azul.
Entonces, el ejemplo que yo les había puesto al inicio de la clase, que les voy a volver a poner acá, que no está muy lejos, ¿sí? Entonces, del estado líquido al estado sólido hay una congelación y me dice que la flechita es de enfriamiento, ¿sí? Entonces, el agua se enfría y se vuelve sólido, ¿ya? Entonces, cualquier cambio de estado es un proceso físico, el que sea, ¿ya? Cualquiera de estos 6 cambios de estado serían procesos físicos, ¿ya? Pero no solamente eso, hay una lista un poquito más extensa de los procesos físicos que tienen acá, ¿ya? Y bueno, yo les he puesto acá solo algunos ejemplos para que tengan presente, ¿sí? Ya, por ejemplo, la destilación, ¿ya? Esto ya le quitamos porque ya terminamos con el cuadrito y más bien quiero que vean mejor las imágenes acá, ¿ya? Entonces, fíjense la destilación. La destilación puede servir para separar una mezcla líquido-líquido. Por ejemplo, yo puedo tener agua con alcohol. Entonces yo digo, chuta, ¿y ahora cómo le separo al agua y al alcohol? Entonces puedo usar una destilación. Entonces le caliento a esta mezcla y cuando ya esté a los 70 grados centígrados, lo primero que se va a vaporizar es el alcohol. Entonces le puedo recoger con un refrigerante y eso va a ser alcohol puro. Y después cuando ya esté a 100 grados centígrados, recién ahí va a empezar a evaporarse el agua, ¿ya? Entonces es una separación líquido-líquido. En el caso de la filtración, un ejemplo de la cocina. ¿Qué filtramos en la cocina? ¿Quién me dicen por ahí qué filtramos en la cocina? Un ejemplo. Café, el agua y el jabón. ¿El agua y el qué? Jabón. Bueno, no filtramos el jabón, está raro filtrar jabón. El café. Ya, eso está mejor, gracias. Sí, yo me quedé pensando, digo, chuta, ¿cuándo filtramos el jabón? ¿Ya? Pues creo que no entra mucho a la cocina, ¿no? Ya, entonces, el agua, filtramos el café. Ese sí, definitivamente. Nos hacemos un cafecito en chuspa, ¿no es cierto? Y la chuspa es un filtro, ¿sí? Entonces, sí, eso está bien. Separamos el sólido, que sería el café, del líquido, que sería el agua caliente que ya le extrae a la cafeína, etcétera, del café. Sí, entonces está bien. Ahora, un ejemplo de decantación. Alguien que nos pueda poner un ejemplo de decantación. No te escuché muy bien, Andy. Puede ser, por ejemplo, cuando está el agua mezclada con basuras, piedras. ¿Ya? Puede ser el agua con aceite. Sí, el agua con aceite también, a ver, déjame pensar, sí, los dos estaban bien. El agua que a veces viene así un poco sucia con piedras, por ejemplo, si ustedes cogen el agua de río y ese río está un poco sucio, el agua es media café, ¿ya? Entonces, o de un charco, y le dejan ahí toda la noche al vasito. El tratamiento de aguas residuales. También ese sería un ejemplo como lo que les estaba diciendo del agua sucia, ¿no? Entonces precipita justamente los sólidos que estén ahí, ¿no? Entonces eso sería una decantación. También por ahí alguien me dijo el agua con el aceite. También sí se pueden usar ahí especialmente unos que son embudos de decantación, ¿sí? Ya, pero lo más común es que se le use para separar sólido líquido, ¿ya? Ahora, la centrifugación. Este sí no tengo muy buenos ejemplos, sí, porque, por ejemplo, les puedo poner cuando ustedes van a, le sacan sangre, ¿ya? Cuando le sacan sangre, le ponen a su sangre en un tubo de ensayo, ¿no es cierto? Y le meten en una centrífuga y gira eso a altas velocidades. Y ahí separa los glóbulos rojos, las plaquetas y el suero de la sangre, ¿no es cierto? Ya, entonces nos sirve para separar, por ejemplo, líquido-líquido y también puede servirnos para separar sólido-líquido, ¿ya? Entonces eso en la centrifugación. El tamizado, ¿ya? Alguien que me dé un ejemplo del tamizado en la cocina, ¿ya? En la cocina. La harina. La harina. Bien, todos los que dijeron la harina, bien. ¿Por qué se hace esto en los pasteles? Sí, porque a veces la harina se hace así como grumos y al momento en el que le tamizamos pasa y los grumos se van quedando arriba. Sí, entonces me quedaría sólido-sólido. Ya es una separación sólido-sólido.
O también a veces compramos la harina en los lugares en donde cogen todo con la misma espátula y nos mandan por ahí unos granitos de arroz metidos en la harina. Y si yo me hago un pastel, va a estar como feo que me salgan unos granos de arroz duros en el pastel. Entonces le puedo tamizar. Y arriba se va a quedar los sólidos y abajo van a caer los sólidos más pequeñitos. Arriba se quedan los grandes y abajo los más pequeñitos, ¿ya? Y el último ejemplo que les he puesto aquí, la separación magnética. Esta puede ser para sólido sólido o sólido líquido. Aquí sí no les puedo decir un ejemplo de la cocina, porque en la cocina no hacemos separaciones magnéticas. Pero alguien que tal vez sepa algún ejemplo industrial de cuando se use separación magnética. Entre unas monedas y el imán. Entre unas monedas Y el imán. limón. Ah, el imán. Ya, gracias. Pero las monedas tienen que estar con algo más. Pero es un buen ejemplo. Por ejemplo, puedo poner en un vaso de agua, un vaso con agua, ¿sí? Unas monedas. Y luego le paso el imán y puedo separar de esa mezcla heterogénea que sería el agua con las monedas, puedo separar las monedas, ¿ya? O también, si ustedes quieren, por ejemplo, como el ejemplo que está ahí, parece una arena que está mezclada con otra arena un poco magnética. Entonces, la parte que es magnética se ve atraída hacia el imán. Ahora, industrialmente les pongo un ejemplo que todos tal vez conocen, solo que no se acordaban. Así separan o clasifican la basura metálica, ¿ya? De la plástica. Entonces, el plástico no se va a ver atraído al imán, pero el metal sí. Entonces, si yo le pongo en una banda transportadora, le pongo a esta mezcla de basura y le pongo un imán arriba, el imán va a imantar solo la parte metálica y la basura va a ir cayendo abajo. Entonces, para eso podríamos usar también la separación magnética, ¿sí? Y así podemos En hablar la de minería. muchos procesos. Sí, perdón, ¿en dónde? En la minería. Tal cual, en la minería, por ejemplo. Sí, en la minería, por ejemplo, en las minas de hierro, sí, se Para puede usar separar. un imán, sí, para poder separar el hierro. Son unos imanes gigantes, ¿no? ¿Ya? Allá. Y Eso. sí, ya, está bien. En la minería se usa bastante la separación magnética, ¿ya? Entonces, ustedes ya conocen así procesos físicos, procesos químicos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los estados de agregación de la materia. Esto es lo último de lo que vamos a hablar en esta clase. Yo les voy a nombrar unas características muy generales de los estados de agregación de la materia, ya muy generales, porque ustedes van a repetir esto cuando estén en química 1, ¿sí? Cuando estén en primer semestre. Pero ya que en química es importantísimo que por lo menos tengan las nociones básicas de características de los sólidos, características de los líquidos y características de los gases, ¿ya? Existen otros dos estados de la materia que son el plasma y el condensado de Bose-Einstein, pero que no son objetos de la química, son objeto de estudio de la física, ¿sí? Los físicos son los que van a estudiar la materia cuando esté en estado de plasma y cuando esté como condensado de Bose-Einstein, ¿ya? Como plasma, sobre todo los que vayan a estudiar, no sé, alguna cosa que tenga que ver con láseres, por ejemplo. O también, por ejemplo, alguien que quiere estudiar, no sé, el universo, las estrellas, etcétera, ¿ya? Y en el condensado de Bose-Einstein, eso sí ya es bastante teórico, sí, teórico, súper teórico, ¿ya? Pero no son objeto de estudio de la química. La materia que estudiamos en química se va a encontrar solo en estos tres estados convencionales, ¿ya? Entonces, vamos a ir hablando uno por uno. Entonces, les voy a poner acá abajo la gráfica para que vayamos comparando, ¿ya? Lo que decimos en el cuadrito con lo que tenemos acá en la gráfica, ¿ya? Esta gráfica aquí. Ya, entonces, fíjense que aquí tenemos esta gráfica en donde tenemos los 5 estados de la materia, pero solo vamos a estudiar nosotros los 3 de la mitad. El plasma y el condensado, esos son parte de la física, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los sólidos. Me dice que las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes. O sea, las partículas son estos puntitos, que pueden ser átomos, pueden ser moléculas, etcétera. De eso ya depende del sólido que sea. ¿Cuándo van a aprender a clasificar sólidos? En primer semestre, ¿ya? Ahorita solo necesitamos saber que están formados por partículas y que estas partículas están formadas por enlaces. Ya están unidas por enlaces que son fuerzas, ¿sí? Entonces estas fuerzas son tan grandes que les mantienen unidas a estas partículas, ¿ya? Cosa que es totalmente diferente a la que pasa con los líquidos.
estas fuerzas disminuyen, ¿sí? Las fuerzas se vuelven menos fuertes y por eso es que estas partículas se quedan un poquito más libres, ¿ya? Ya no son tan unidas como las que vemos en un sólido. Y si nosotros tenemos un gas, hablamos de un gas, vemos que estas partículas ya se encuentran prácticamente libres. Ya no hay nada que les mantenga unidas a estas partículas en un gas, ¿ya? Ahora, cuando yo le muevo a un sólido, ¿sí? Yo le muevo, le agito a un sólido, esas moléculas, esas partículas internamente no se van a mover, ¿sí? Porque no porque yo le agito al sólido cambia de forma, ¿sí? Ustedes agítenle a su celular y vean qué forma tiene. Sigue teniendo la misma forma de siempre, no porque le agitaron ahora queda en forma más alargada o más ancha, no. Entonces las partículas solo vibran, ¿sí? Con el movimiento solo vibran, no se separan, ¿sí? No se mueven, no fluyen, solo vibran, ¿ya? En el caso de un líquido, cojan ustedes una botella y agítenle. Entonces le dejan de agitar y ven cómo el agua se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de los líquidos son menores, entonces van a poder moverse, ¿sí? Sería un poquito más libres. Y en el caso de un gas, ahí sí las partículas prácticamente están libres desde siempre, así que si ustedes le agitan o no le agitan, igual las partículas se van a estar moviendo, ¿sí? Listo. Entonces, ahora hablemos del volumen. El volumen en los sólidos es propio, porque si ustedes quieren pueden sacar el volumen de su celular, ¿sí? O de su cartuchera, o de la computadora, o de lo que ustedes quieran. Le cogen, si es que es un cuerpo regular, pueden coger y las medidas y calcular cuál sería el volumen aproximado. Sí, podrían sacar el volumen así. Y si es un cuerpo irregular, por ejemplo, no sé, me imagino un anillo, un arete, ¿sí? No sé, ¿qué más puede ser? Bueno, alguna cosa que sea de geometría irregular, pueden meterle en agua y aplicar el principio de Arquímedes para sacar el volumen de ese sólido, ¿sí? Entonces tienen volumen propio. En el caso de los líquidos, también tienen volumen propio. Si yo quiero, le puedo medir con un vasito medidor. Puedo decir, hasta aquí hay 50 mililitros, hay 100 mililitros, etc. Puedo medir el volumen, ¿ya? Y en el caso de los gases, no. Ahí sí el volumen ya no es propio del gas, sino que depende del recipiente que le está conteniendo a ese gas. Verán que digo volumen, no forma, ¿no? Entonces estoy hablando del volumen, ¿ya? Entonces les pongo un ejemplo para que vean que esto es verdad. ¿Ya? Les voy a poner la gráfica que tienen acá abajo, ¿ya? Fíjense acá la que tienen en el émbolo, ¿sí? Esta de aquí, para los gases, ¿ya? Vamos a pensar que tenemos una jeringuilla, como la que está en el dibujo, ¿ya? Y entonces esas partículas que están ahí adentro de la jeringuilla son aire, ¿sí? Ahí hay partículas de aire, ¿ya? Y este aire no se va a escapar porque abajo yo le estoy poniendo el dedo, entonces le estoy tapando, ¿ya? Entonces, como no se va a escapar el gas, entonces al principio, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo? Según la gráfica parece que hay 4. Ya vamos a poner 4 o 5 centímetros cúbicos, parece que hay. Creo que acá abajo le puse 4. Ya vamos a decir que son 4. Entonces hay 4 centímetros cúbicos de gas aquí. ¿Sí? No se va a escapar porque estoy tapando la jeringuilla. ¿Ya? Y le bajo al émbolo. Bajo, le comprimo. ¿Ya? Le comprimo. Y no se ha escapado el gas, verán, la masa del gas sigue siendo la misma, la masa, pero la masa sigue siendo la misma porque no se ha escapado el gas, pero el volumen sí cambió, porque al inicio ocupaba todo este espacio y ahora ocupa prácticamente la mitad, entonces el volumen sí cambia. Por eso es que decimos que los gases sí son compresibles y por eso no tienen un volumen propio, sino que toman el volumen del recipiente que les contiene, ¿ya? Eso en cuanto al volumen. Ahora, también vemos que en el caso de los sólidos, estos no son compresibles. Si yo le aplasto a mi celular, no se va a comprimir. Ya, bueno, podría comprimirse, pero porque tiene espacios vacíos adentro. Ya, más bien pongamos otro ejemplo. Una barra de oro. Sí, una barra de oro. Si yo le comprimo, ya no se va a comprimir más. Sí, entonces no son compresibles. ¿Ya? Obviamente en el mismo volumen, ¿no? Porque también puedo formar planchas de oro, pero ahí sí ya dando la misma geometría, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? En el caso de los líquidos, estos tampoco son compresibles, ¿sí? Tampoco es que yo les puedo juntar más a estas partículas, ¿sí? Estas partículas ya no se pueden juntar más. Y en el caso de los gases, estos sí son compresibles. Por el mismo ejemplo que les había puesto acá, sí, que les vuelvo a poner,
del émbolo. Sí, son compresibles porque ustedes pueden ver que si les comprimí, hice que ocupen un lugar más chiquitito. Ya siguen estando todas las partículas en un lugar más chiquitito. ¿Ya? Y también tenemos que los sólidos se dilatan cuando se calientan y se enfrían cuando se contraen. ¿Ya? Pero también depende mucho del material. ¿Ya? Lo mismo pasa con los líquidos. Se dilatan cuando se calientan y se enfrían y se contraen, perdón, cuando se enfrían. ¿Ya? Y en el caso de los gases, también, ¿sí? Todo sigue siendo igual, tanto para sólidos, líquidos y gases, ¿ya? Y la última propiedad que vamos a analizar acerca de estas sustancias es esta, los sólidos, ¿ya? Los sólidos pueden clasificarse como sólidos amorfos o como sólidos cristalinos, ¿ya? Los sólidos amorfos son como, por ejemplo, los que ustedes observan aquí, que los átomos están distribuidos de una forma un poquito irregular. Sí, como le ven, los hexágonos que se forman son hexágonos, sí, pero son irregulares. Unos son grandes, otros son chiquitos, unos tienen lados más grandes que otros. Pero en el caso de los cristalinos, son todos ordenaditos, todos tienen las mismas distancias, ¿sí? Entonces pueden existir estos dos tipos de sólidos, ¿ya? Y ese es el ejemplo, ¿ya? Y acá tenemos los líquidos. Entonces, los líquidos sabemos que estos se difunden a través de otros líquidos, por eso es que les llamamos a los líquidos fluidos. Y otras sustancias a las que también les llamamos fluidos son los gases, porque los gases también fluyen, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntan en qué estado se encuentra un fluido, solo pueden responder en estado líquido o gaseoso. Un fluido nunca puede estar en estado sólido, porque los sólidos no fluyen, solo vibran, ¿ya? Entonces, tengan eso en cuenta. Y luego yo les he puesto acá en el resumen, les he puesto qué es características del plasma y del condensado, solo por si tienen curiosidad. Esto no es objeto de estudio de la química, solo por curiosidad les he puesto aquí. Solo para que sepan que, por ejemplo, el sol, los rayos, el fuego, el magma, la lava, las lámparas de plasma, etcétera, son sustancias que se encontrarían en estado de plasma en la naturaleza. ¿Ya? Solo para que tengan algunos ejemplos. Y como les había dicho, en el caso del condensado de Bose-Einstein, este es teórico, ¿sí? Entonces es teórico, así que no tiene sentido que revisemos porque para eso hay que ser físicos teóricos, ¿ya? Ahora, las propiedades físicas. Al momento en el que hablamos de los procesos físicos, siempre en un proceso físico pueden cambiar también las propiedades físicas. ¿Cuáles son propiedades físicas? El color, el olor, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión del hielo. Pero tampoco en este semestre no estudiamos propiedades físicas, ¿sí? Lo que sí nos interesa a nosotros es los procesos, no las propiedades, los procesos, ¿ya? Entonces yo les he puesto acá una tablita, ¿ya? Una tablita, en donde les he enlistado algunos procesos físicos y algunos procesos químicos, ¿ya? No vamos a hablar de todos estos, no tiene sentido, sino que más bien ustedes vayan viendo cuál de esos sí podrían llegar a clasificarle de acuerdo a lo que dice ahí. O sea, si ustedes llegan a entender por qué está ubicado ahí. Y si no saben qué es cada uno de estos procesos, pueden buscar en el internet y ver qué es. Y entonces decir, ah, por eso es que está en la lista de los procesos físicos o de los procesos químicos. Ya, entonces les pongo un ejemplo. Ya vamos viendo. Por ejemplo, dice procesos físicos, ¿ya? Me dice hacer trozos un pedazo de papel, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo digo, aquí en los procesos físicos. ¿Pero por qué? Porque si yo tengo una hoja de papel y le hago pedacitos, químicamente el papel sigue siendo la misma sustancia. Entonces, ya sea que esté en una hoja completa o en pedacitos, químicamente sigue siendo papel. ¿Ya? Entonces, no ha cambiado la materia en cuanto a propiedades químicas. ¿Es un proceso reversible? Sí, porque lo que yo podría hacer es hacerle pedacitos más chiquitos al papel y volver a formar la hoja. Obviamente sería un proceso muy tedioso y no me quedaría igualito, pero químicamente sigue siendo papel, ¿sí? Entonces es un proceso reversible, porque químicamente sigue siendo papel, ¿ya? Ahora cojamos otro, ¿ya? Por ejemplo, miren este, ¿ya? Este de aquí dice sublimación de la naftalina. Yo digo, chuta, ¿y qué será la naftalina? No tengo ni idea. ¿Y ahora cómo hago esto? No me pierdo, me estaría perdiendo de ganas, porque si yo ya leo la palabra sublimación,
La sublimación es un cambio de estado y todo cambio de estado es un proceso físico. Facilísimo, si ven, si yo conozco las palabras clave, estoy del otro lado, ¿ya? Cojamos otro, ¿ya? Por ejemplo, digamos ¿ya? Licuefacción del GLP, ¿ya? Entonces digo, chuta, ¿y qué será la licuefacción? En mi vida he escuchado acerca de la licuefacción, ¿ya? Entonces digo, voy al internet, busco y veo que la licuefacción sería una condensación, ¿ya? Entonces digo, entonces si es una condensación es un cambio de estado y si es un cambio de estado es un proceso físico. Sí, entonces como ven, aquí hay algunos para que ustedes vayan repasando, ustedes mismos se vayan autoevaluando y vayan pensando el por qué, ¿ya? Listo, ahora hagamos lo mismo con los procesos químicos. Estos son un poquito más difíciles, ¿sí? Los físicos son fáciles. Los químicos hay que analizar bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice meter un clavo de hierro en el agua. Entonces yo digo, a ver, meter un clavo de hierro en el agua. Digo, chuta, si yo meto el clavo de hierro en el agua, este se oxida. ¿Sí? A los 2 días ya le veo que le empieza a salir un polvito tomate alrededor del clavo. Entonces digo, si yo cojo ese polvito tomate y le comprimo, ¿será que puedo volver a tener el clavo? No. Y no, ya no puedo tener el clavo. Entonces es un proceso irreversible, por lo tanto es un proceso químico, ¿ya? Por ejemplo, dice explosión de dinamita, ¿ya? Si ya explotó la dinamita, ya explotó, pues ya no puedo coger los restos de dinamita y volver a tener esos cartuchos como tenía al inicio. Sí, no, ya no se puede, ya se consumió todo, ya se liberó toda esa energía y ya no puedo coger esa energía que explotó para volver a comprimirle. No, ya explotó, ya no puedo revertir. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Y bueno, ahí le pueden igual ustedes ir analizando uno por uno. Solo quería ponerles algunos ejemplos. ¿Ya? Y con eso terminaríamos entonces este tema de clasificación de la materia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a quedar las actividades de este bloque académico? ¿Ya? Voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar, casi me olvido. ¿Alguna pregunta? Ya, Una consulta. Ya, voy a regresar y ahí sí vamos a ir levantando la mano. Ya, porque ahorita ya voy a salir de la compartición, entonces ya puedo ver claramente quién está levantando la mano. Ya, por ejemplo, Angélica. Buenas tardes. Sí, una consulta. ¿La formación del enlace iónico sería un proceso físico o químico? Ya es un proceso químico, porque la formación del enlace iónico hay una transferencia de electrones y en el momento en el que un átomo transfiere electrones y el otro gana, se forman sustancias nuevas y entonces eso sería un proceso químico. Gracias. Ya. A ver, ¿quién más levanta la mano? Ya, Angélica, ya. ¿Alguien más que quería preguntar algo? Ahí arriba, en la parte de arriba, hay una manita. No. Bueno, yo mientras tanto, mientras se animan a preguntar, les digo lo que está pendiente para la siguiente clase. Entonces, acuérdense ustedes que cuando ya terminamos un bloque académico, ustedes pueden ya hacer el rebote. ¿Sí? Entonces, el rebote ya está activado. Yo ya les puse, temprano mismo ya les activé porque ya sabía que íbamos a cubrir la clase hoy día. El rebote ya está activado. Entonces, ustedes ya pueden jugar. Es un pequeño juego, es un crucigrama y son las preguntas que yo les he hecho en clase. ¿Sí? Yo ya a propósito ya les hago las preguntas. Entonces, si ustedes comprendieron, tiene que irles bien en la primera oportunidad en ese rebote. Si les va mal, no se preocupen. Ya no se preocupen, no se pongan a sufrir. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es otra vez revisar las hojitas que revisamos, ¿sí? Que revisamos en clases. Acuérdense de los ejemplos que les di. Y con eso vuelven a hacer el rebote y ahí ya van a sacar una mejor calificación. ¿Ya? Entonces, acuérdense que los rebotes pueden hacer varias veces. Listen, ¿cuántas veces podemos repetir el rebote? Ya, en el rebote esta vez sí, porque los rebotes son diferentes.
Esta vez les dice ahí que la nota que ustedes necesitan como mínima para aprobar, me parece que dice que es de 70 o del 80, no me acuerdo muy bien, me parece que 70 u 80. Si por ejemplo yo estoy dando el crucigrama, en la parte de arriba del crucigrama ya me va saliendo la puntuación, ¿ya? Entonces, la primera vez que hagan, tal vez a lo mejor ya consigan el porcentaje del 70% o más. Y si no, ya la segunda vez ya le sacan. Sí, yo creo que como es un crucigrama, me parece que pueden hacer infinito número de veces, me parece. Ya, pero yo creo que con unas 2, máximo 3 veces ya sacan todas las respuestas. Ese sería el único deber, ¿no, Inge? Entonces, No, sí, en esas estaba. Entonces, lo primero, les decía, ¿no? Primero tienen el rebote, ya, primerito el rebote, que eso tiene que ser ya inmediatamente después de que se termine la clase para que sepan si entendieron o no. Si les va mal, quiere decir que tienen que reforzar la clase, tienen que revisar el material, ¿sí? Ese es el objetivo del rebote. Si ya les va bien, dicen, qué bueno, sí entendí, ya, entonces les permite seguir al siguiente tema. Lo siguiente que hay que hacer es el deber. Tienen la tarea número 1. Entonces, en el bloque académico 1 también tienen el deber 1. No me acuerdo cuántos ejercicios son, no me acuerdo si eran 9 o 10, tienen que resolver. Si tienen alguna pregunta de la tarea, ¿dónde van a estar las preguntas de la tarea? ¿Dónde van a poner las preguntas de la tarea? En los foros. En los foros. En- Exacto. Si tienen preguntas de la tarea, en el foro de una, siempre alguien les va a responder. Ya, Alison me quería preguntar algo, pero ya bajó la mano. ¿Ya no me querías preguntar algo? Inge, disculpe, ahorita entré al rebote y sale como actividad sin enlazar. También me Actividad sale sin- También me sale la Inge. ya, entonces debe ser un problema de la incrustación. Ahorita mismo ya le voy a incrustar otra vez para que ya le salga, ¿sí? No me demoro mucho de que se termine la clase, unos 10 minutos y ya le logro enlazar al rebote. Ya ustedes son del GR27. A lo mejor me faltó actualizarle al link. Ahorita ya le voy a hacer eso, a incrustarle otra vez, ¿ya? o sea, Inge, digamos, por ejemplo, yo no vi la clase. Disculpe, ¿hasta qué hora? Ya, perdón, estaba hablando Dani. Inge, o sea, dice que para ver lo que nos toca hacer de deber hoy tenemos que ver en los foros. No, A ver, no, el deber, la tarea 1, ya está ahí. Ya tienen ustedes los enunciados de la tarea 1. Eso ya está. Solamente para hacer preguntas en el caso de que tengan alguna pregunta. ¿Sí? Los ya. foros son para eso. ¿Ya? Y luego me iba a preguntar algo de Angélica. Sí, le hice una consulta. Ahorita del rebote, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Hasta hoy, hasta las 4 o hasta qué tiempo? No, el rebote les va a quedar abierto. Sí, les voy a dejar abierto al rebote esta semana. ¿Ya? Entonces ya pueden completarle desde hoy, durante toda la semana ya podrían completarle el rebote. Ya, pero me toca incrustarle otra vez. Sí, ¿qué me decías? Bien, ya subió el tutorial para poder enviar eso del hipervínculo, del link. Ya está Eso. en el aula, en la parte donde dice bloque 0. Sí, en bloque 0, en donde dice interacción, ahí dice tutorial, no, dice tutorial no, está en el bloque 0 en donde dice información. Ahí dice formato de tareas, creo que se llama. Ahí está. Inge, una pregunta. ¿La tarea hasta cuándo tenemos para subirla? Ya, la tarea es hasta el día domingo 11 de la noche, 11:00. Ya, domingo 11 de la noche, 23 horas. Gracias, Inge. Ya, entonces esa también ya pueden empezar a hacer, pueden comentar en el foro, pueden responder en el foro y van a subir hasta el día domingo. Pero no vayan a subir el domingo a las 10:55. Supongamos que se les va el internet, supongamos que, no sé, puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Y vayan a enviar tarde, ¿sí? Inge, Entonces disculpe, mejor envíen ¿de qué antes. se trata la tarea? Yo no la encuentro. O sea, solo sé que dice tarea 1, pero solo me sale el archivo del formato como toca hacer. A mí igual me sale vacío, solo el archivo, el formato de las tareas. O sea, No, es que
A ver, nuevamente van a tener que verse el video de la clase 1. ¿Sí? Entonces yo les había dicho que las tareas están en donde dice una carpetita que dice tareas. En una carpeta. ¿Ya? Entonces la carpeta donde dice exposición, ¿sí? Ustedes no se han leído el diseño instruccional. ¿Ya? En el diseño instruccional claramente dice que en la parte de exposición está todo el material que necesitamos para la clase y para los deberes. ¿Ya? Todo está ahí. Y luego, cuando ustedes hayan hecho su deber, el lugar en donde van a entregar es en la parte de abajo, aprobación. Ahí es donde van a mandar la tarea. Pero el archivo de la tarea está dentro de la carpeta. ¿Sí? Ya, Evelyn Auguilla. Ya, Ya, Inge, es que sigo con la... no sé en qué parte se puede encontrar la tarea de los ejercicios. Estoy buscando Ya. y no lo encuentro. Ya, entonces a ver, les voy a indicar. Voy a ver también si es que se ha borrado. Déjenme ver o alguien ya le encontró. Es que me tocaría abrir el internet para indicarles acá. Déjenme ver. Sí, está en la parte de exposición como tarea bloque 1. Sí, es como les había dicho. Sí, entonces no le abro porque el rato en el que yo abro el internet pierdo internet para la videollamada. Entonces sí, todos los deberes, todos los formatos de los deberes, eso ya están en la carpeta. Sí, entonces yo ahí ya me voy dando cuenta quién sí ha revisado el material, quién no ha revisado el material, quién atendió a la clase número 1, quién no atendió. Sí, yo les dije que en la parte de exposición está todo el material. Entonces, no se demoran nada en hacer clic, que se les abra, vean que hay, ¿ya? Y luego en la parte del último donde dice comprobación, yo compruebo si hicieron la tarea o no. Y ahí es en donde ustedes me mandan el link de que han hecho la tarea, ¿ya? Entonces en la parte de abajo solo van a encontrar el link para subir la tarea. Arriba están los archivos, ¿ya? Me quería preguntar, Diego. Sí, ingeniera. Mi pregunta es, usted nos dijo que todos los deberes tienen que ser hechos a mano. Si es que hay la posibilidad de imprimir la hoja de deber y resolverla a mano, ¿podemos hacerlo? ¿O tenemos que copiar todas las preguntas igualmente? Ya, también no has puesto atención a la clase número 1. ¿Quién le quiere responder al compañero? ¿Cómo hay que presentar las tareas? En el formato de tareas mismo dice, nos dejaba un PDF o Word si queríamos imprimir, solo teníamos que imprimir los enunciados, pero la resolución tocaba hacer la mano. Ya, gracias. Sí, tal cual como dijo Jeremías, ¿ya? Entonces, sí, si es que es a mano, si quieren hacer 100% a mano, no tienen impresora, tienen un formato, tienen una imagen que yo les puse ahí. Y si quieren hacer a computadora, también si pueden, solo los enunciados y el encabezado, lo demás a mano, ¿ya? Sí. ¿Quién más quería preguntar? Ya, nadie más ha levantado la mano, ¿ya? Entonces, esto de la tarea, todo cómo se maneja el aula y todo eso, les va a tomar siquiera unas 3 clases, unos 3 tareas, creo yo, para que entiendan dónde se encuentran todas las cosas, ¿sí? Yo les expliqué todo esto en la primera clase, les dejé tutoriales, está la grabación de la primera clase, entonces todo eso está ahí, ¿sí? Y si no, también le pueden ir preguntando a los compañeros, ¿sí? Porque toda la información está en el bloque 0, acuérdense de eso, toda la información importante está en el bloque 0, ¿ya? Y acuérdense de revisar los diseños instruccionales. Ahí les dice dónde están cada cosita, ¿ya? ¿Alguien más me quería preguntar algo? Sí, la tarea que ahorita acabo de mandar tiene por tema clasificación de la materia. Sí, justamente es esa. La tarea número 1 es clasificación de la materia. Ya, Son ejercicios que ya podrían resolver con lo que acabamos de ver. Tranquilamente pueden resolver, ¿ya? Listo. Entonces, para que les quede unos 10 minutitos para que se vayan a estirar antes de la siguiente clase, por hoy terminamos, ¿ya? Y de aquí con ustedes nos vemos el día viernes. El día viernes ya empezamos con el bloque académico 2, ¿ya? Entonces, eso sería todo por hoy.